Cómo vivir de la pintura, estrategias e ideas muy poderosas, parte 3. Volver un objeto material lo que uno ve como objeto o cosa bidimensional. Yo veo una pantalla, vos me estás viendo, lamentablemente pues no la podemos atravesar. Pero ¿cómo hago para que el observador pueda imaginarse la pintura colgada? Por ejemplo, esto es materialización. Por más de que la estás viendo un poquito fuera de foco, estoy materializando de una manera las pinturas. Vos estás viendo que ocupan un lugar en el espacio, que pueden estar colgadas, que pueden estar arriba de un sillón. Mismo si das clases, las fotos con los lápices, la mano y el lápiz, el pincel y la obra o la pieza, son elementos que dan al observador, a cualquiera sea, ayudan a que la imaginación procese y proyecte esta imagen mental de que esa pintura podría estar colgada en tu casa. Ese dibujo podría estar colgado en tu casa, arriba de tu sillón. Vas a ver que un montón de marcas lo que hacen es expresar las emociones, ¿no? ¿Cuántos eslogans vemos relacionados con la felicidad, el goce, el disfrute? Y no están hablando de la bebida, por ejemplo. Están hablando de ese momento de felicidad. Esto es lo mismo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, contrato a una modelo o un modelo, armo un hermoso set y pongo una de las pinturas que más me gusta arriba de un sillón y ellos están felices sonriendo, por ejemplo, o mirando la pintura? Eso se transmite. ¿Cómo estás mostrando tu pintura o tu dibujo? Y procura contextualizarla o materializarla. Que se vea su volumen, que se vea su textura, fotos de detalle, fotos en un espacio en particular para que uno pueda imaginar sus tamaños. Hay pocas cosas tan frustrantes como comprar un producto digital y luego ver que es mucho más chico, mucho más grande y no darse una idea, por más de que por supuesto le tenés que agregar las medidas. Trata de sacarle fotos al biselado. Es algo que aconseja también la galería Saatchi, en donde yo tengo piezas en venta, que es una galería internacional con varias sedes, tiene una plataforma completamente digital. Y vas a ver que en Saatchi una de las condiciones tiene que ver con que subas, condiciones o consejos, no recuerdo muy bien, con que subas varias fotos, además de que por supuesto no embales tu pintura en una bolsa de basura. Mirá la aclaración que tienen que hacer los de Saatchi. Pero bueno, a tener en cuenta entonces, materializa tu pintura, ponela en un contexto, que las personas que están viendo ese video o esa imagen, lo que sea, puedan ver cuál es el contexto. Por eso los videos funcionan tan bien, porque uno puede ver cuál es el contexto de esa pintura. Buenas fotos en sillones, con silla, con mesas de trabajo, donde se vea la pintura y su contextualización para que uno pueda sentir del otro lado que esa pintura podría estar colgada en mi casa y yo quizá podría ser más feliz. Muchas veces vas a notar que el galerista, el coleccionista o el gestor cultural necesita encasillarte. Si sos muy ecléctico, si experimentás y probás mucho, posiblemente sea un problema para el que quiera vender tu trabajo. Si querés vender y estás realmente interesado en eso, es mucho más fácil vender más o menos lo mismo. Si vos cambiás continuamente, explorás continuamente, experimentás continuamente, las personas que venían comprándote posiblemente te dejen de comprar porque no saben lo que estás produciendo. Quizá lo que estás haciendo ahora pues no le gusta mucho y al galerista le pasa exactamente lo mismo, no sabe lo que vas a hacer a posteriori. Lo que mira un galerista o un coleccionista tiene que ver con tu proyección y tu constancia. Sé constante y proyectate. Tiene que poder ver que te estás proyectando, que vas a seguir pintando y vas a seguir dibujando. Cuanto más consistente seas, mejor. Que se vea que no es un hobby, sino que realmente le estás dedicando. A los galeristas les gusta buscarte. O sí, tenelo en cuenta, les gusta buscarte. Esto quiere decir, vos te puedes presentar, presentate a muestras, convocatorias, salones, mandá a galerías, fíjate cuál comparte el perfil o cuál le podrías interesar, como le puede interesar tu trabajo como pintor o pintora. Pero muchas veces vas a notar que les gusta buscarte. Ellos muchas veces, o algunos de ellos, o yo me arriesgo a decir la mayoría, quieren elegirte, quieren buscarte a vos. Con lo cual procura estar a disposición y estar en la mira cuando ellos estén buscándote. Muchas gracias por acompañarme. Ojalá te hayan gustado, encantado o emocionado estos 15 tips y algunos bonus tracks que di para que puedas vender tu trabajo, puedas vender más tu dibujo y tu pintura. No quiero cerrar la clase del día de hoy o este encuentro digital sin decirte que lo más importante es pintar y dibujar y no vender, y que de una manera casi mágica
Cuando uno está realmente comprometido con lo que está haciendo y está en el aprendizaje con muchísima presencia, naturalmente las oportunidades van a ir apareciendo. Hay pocas cosas tan seductoras, tan sexys, como ver a alguien concentrado haciendo algo que ama. Eso llama mucho la atención y es completamente magnético. Si sos consistente con este amor, naturalmente van a ir apareciendo oportunidades y cosas y se van a ir abriendo nuevas puertas. Confía en eso y pensá que es algo de largo plazo. No esperes vender pintura y dibujo del día a la mañana. Considera que hay personas que vienen pintando y dibujando durante toda su vida y en definitiva también aconsejarte y empujarte a pensar que quizá puedes, como nos recomendaba Elizabeth Gilbert, puedes dedicarte a otra cosa y pintar y dibujar y emancipar la pintura de ese peso de tener que venderla. No te olvides que lo más rico es disfrutar la pintura y el dibujo, y paradójicamente cuando uno está donde tiene que estar, lo demás se da casi naturalmente. Búscalo, genera oportunidades, hacé todo esto, pero no te olvides que lo prioritario es dibujar y es pintar. Si pones el foco en la venta, no estás poniendo en foco en, para mí, lo que es más rico, que es aprender sobre esta cochinada hermosa que es dibujar y es pintar. Seguime en Instagram, @agustina.caruso. Estás más que invitado a ser parte del nuevo Patreon, donde vamos a ir cargando textos y exhibiciones, ideas nuevas, además de poder aportar para que este canal siga creciendo. Vamos a cargar las mejores clases de la escuela online dentro de nuestro Patreon, que está recién iniciándose. Por otro lado, estás más que invitado a sumarte a la escuela online número 3. Estamos trabajando los sábados a la tarde en vivo. Hay personas de todo el mundo haciendo la escuela online, en diferido o en vivo. Es un programa completamente intensivo donde vamos de dibujo a pintura, creando el portfolio y creando nuestro propio taller. Espero verte muy pronto. Contame qué te pareció en comentarios. ¿Vos venís vendiendo pintura y dibujo? Nos vemos. Cuídate mucho.